Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Es una tremenda oportunidad poder compartir con todos ustedes, esperando que Dios los tenga muy bendecidos, de muy buena salud. Ese es nuestro anhelo y eso estamos orando continuamente para que la iglesia sea una iglesia muy bien establecida. En todas las áreas, en la salud, en la parte económica, en la parte espiritual, en todas las áreas que nosotros tenemos, que Dios nos sea bendiciendo. Amén. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga mucho. Es una alegría poder compartir. Yo quiero que abra su Biblia en el libro de Números, capítulo 21, hacia adelante, versículos 4 y 5. El libro de Números está en el Antiguo Testamento y la verdad es que es una palabra que Dios le da a Moisés claramente. Fíjese que dice que después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. De eso es lo que Dios nos va a hablar en esta mañana. Se desanimó el pueblo en el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Normalmente cuando nosotros nos desanimamos, como que empezamos a murmurar, no solamente de Dios, sino que de todo nuestro ambiente, de toda la gente que nos rodea. ¿Por qué no hiciste subir de Egipto? Pregunta el pueblo a Moisés. ¿Para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. La pregunta, ¿cuál es ese pan liviano? ¿Será el maná que Dios mandaba todos los días? Fíjense que esta palabra que nosotros vemos en el libro de Números, capítulo 21, es la misma palabra que Lucas escribió muchos años después, y que, coincidencia, en el mismo capítulo 21, en que Lucas nos habló la semana pasada claramente que el pueblo estaba desfalleciendo por causa de los acontecimientos, por causa del temor. Lo mismo que estamos viendo ahora en el libro de Números, que nos está diciendo claramente que el pueblo estaba desanimado en el camino. Puede poner su mano en su corazón en esta mañana y decir: Padre, háblame Señor, conforme a tu palabra escrita. Que tu palabra llegue a lo más profundo de mi ser, a los tuétanos, a las coyunturas, a las raíces de mi vida. Señor, háblanos, que aquí te escuchamos muy atentamente. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Lo que hemos leído en el libro de Números, capítulo 21, es una palabra muy importante porque nos está hablando del desánimo. Y la verdad es que el desánimo es algo que ha venido a atacar a nuestra tierra, a la gente. La palabra desánimo viene de la palabra kapsar del libro de Hebreos, del lenguaje hebreo, que quiere decir desanimado, angustiado, estresado, deprimido, que quiere decir una persona sin ilusión, desilusionado, podríamos decir. Pero fíjese que también desánimo nos está diciendo claramente que es cosechar. De esta palabra kapsar, que es de una palabra hebrea que dice cosechar. Y aquí donde a mí me impresionó mucho, porque yo dije, ¿cómo nos está hablando el Señor de cosechar? En la palabra desánimo. ¿A qué se refiere? Porque la palabra cosechar es de lo que nosotros sembramos, es lo que nosotros cosechamos. ¿Qué es lo que tiene que ver esta palabra desánimo con lo que es cosechar? O sea que la palabra desánimo, lo que nos está tratando de decir la Escritura, es que no viene de un momento, de una situación adversa, de un problema, de una dificultad cotidiana de todos los días. No nos está tratando de decir eso. El desánimo es un proceso que viene poco a poco tratando en nuestra vida, y eso nos va desanimando. ¿Sabía usted que hoy hay muchos cristianos? Yo creo que no muchos, sino que miles de cristianos en el mundo entero que están totalmente desanimados. Y no es que no tengan fe, no es que no tengan esperanza, no es que no vayan a la iglesia a adorar a Dios domingo tras domingo, como lo hacíamos antes de esta pandemia. No. No es que no sean personas que no den para la obra de Dios, para que la obra de Dios se mantenga y crezca, para que la palabra vaya creciendo. No es que sean personas que no oran, no. Son personas que tienen fe, que aman a Dios, pero están desanimados. Quizás como usted, que usted es una persona que ama a Dios, como yo, que yo amo a Dios, que yo tengo fe, creo en Dios, que tengo la certeza que Dios va a hacer milagros, sanidades, prodigios, pero nos desanimamos.
Lo que la palabra nos está diciendo es que el pueblo se desanimó en el camino. ¿Por qué? ¿Por qué nos desanimamos? ¿Por qué nos decaímos? Aunque usted esté muy bien con Dios, si usted se desanima, si usted pierde el aliento, usted pone en peligro su caminar con Dios. Si usted se desanima, por eso es muy importante esta palabra, que usted no se desanime, que usted tenga confianza, tenga fe. Cuando leemos en el libro de Jueces, capítulo 16, versículo 15 hacia adelante, está hablando de Sansón y Dalila. Dios le dio una palabra al pueblo, claramente, le dio una orden, un estatuto, que ellos se juntaran con los de su tribu. No se junten con gente externa. ¿Por qué? Porque pueden haber problemas. Aquí, Sansón no le hizo caso a la palabra de Dios, se juntó con una mujer llamada Dalila. Y mire lo que dice el versículo 15. Y ella le dijo, Dalila, a Sansón, ¿cómo dices que tú me amas cuando tu corazón no está conmigo? ¿Usted ha escuchado alguna vez estas palabras? Que gente que dice, tú no estás conmigo en esto, en aquello. Amigos que le dicen, cuando vemos una película, es muy común que nosotros veamos esta escena. Tu corazón no está conmigo. Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Lo que ella buscaba era saber dónde estaba su fuerza. No tenía idea que su fuerza estaba en el pelo. Entonces Sansón la engañaba. Ella pensaba que estaba en la puerta, en el techo, en el aire, en la noche, en el día. Pensaba cualquier cosa y Sansón la engañaba. Pero lo que ella quería era saber dónde estaba su fuerza. Y aconteció, mire lo que hace el enemigo, que presionándole ella a él cada día con sus palabras e importunándole, ¿se da cuenta usted cómo es tan astuto el enemigo? Que busca la forma que la persona pierda el ánimo. Ella lo buscaba. Su alma fue reducida a mortal angustia, el alma de Sansón. Lo voy a leer nuevamente. Aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole en cada momento del día, su alma fue reducida a mortal angustia. Y angustia es capsar. De esta palabra hebrea que estamos hablando. Ánimo. O sea, que se desanimó totalmente Sansón. O sea que el problema de Sansón, la muerte de Sansón fue el desánimo. Lamentablemente, se desanimó. Usted puede amar a Dios, puede llevarlo en el corazón. Usted puede tener fe, usted puede ser una persona que se congrega domingo tras domingo. Usted puede ser una persona que es dadivosa para la obra de Dios. Usted da para que la obra de Dios se mantenga. Pero así no, usted está desanimado. El enemigo se encarga, cosa que usted no tenga fuerza, pierda el ánimo, pierda la esperanza, pierda la fe. Cosa que sus emociones sean gastadas. Eso es lo que quiere el enemigo, gastar sus emociones. Por eso tenemos que tener mucho cuidado nosotros con esta palabra, con el desánimo. El pueblo se desanimó en pleno desierto. El enemigo es muy astuto y anda buscando estrategia. La Escritura nos dice que anda como león rugiente, buscando a quien devorar, a quien agarrar, agazapado. Dalila comenzó a trabajar poco a poco en la vida de Sansón. Poco a poco. Lo que lo llevó a la muerte a Sansón fue el desánimo. El desánimo. Se desalentó tanto Sansón por las palabras de Dalila que se contaminó. ¿Sabe cómo andaba Sansón? Este hombre que tenía tanta fuerza y que había matado a miles de los filisteos, que había matado a cientos de los filisteos. ¿Sabe cómo andaba? Cabizbajo, agachado, derrotado. ¿Por qué? Porque el enemigo lo fue trabajando paulatinamente, poco a poco, astutamente. El plan del enemigo es que usted se rinda, que usted se entregue, que usted tire la toalla, que usted diga, no doy más, estoy totalmente desanimado. Quiere controlar todas sus emociones, absolutamente todas. El profeta Elías, todos lo conocemos. ¿Cómo estaba él? ¿Cómo se sentía? Poderoso. Todos conocemos la Escritura, los milagros, sanidades, prodigios, las cosas que hizo este gran hombre llamado Elías. ¿Cómo trabajó para Dios? Sí. Un día le habla a Dios y le dice, Señor, aquí hay
400 profetas de Baal que quieren probar quién eres tú y quiénes son los dioses de ellos. Vamos, Elías. Vamos. Que ellos vean qué quieren hacer. Un holocausto, Señor. Ahí quieren ponerle una vaquita, un ternero y que caiga fuego de sus dioses y que tú mandes fuego, Señor. Vamos, Elías. Así que ellos pusieron a los 400 profetas de Baal ahí a clamar a sus dioses. Al Dios del fuego, que mande fuego. Al Dios de la lluvia, al Dios de la tierra, tiran la tierra al holocausto ahí. Al Dios del agua, le tiran agua. No, agua no, porque no se iba a prender. No, pero le pedían al Dios del agua, al Dios del camello, a todos sus dioses. Hasta que rasgaban sus cuerpos con cuchillos, caminaban punta y codo, se tiraban el pelo, se agarraban a cabezazos. No, nada. Y cuando le toca el turno a Elías, el poder de Dios levanta sus manos y ora a Dios y cae fuego sobre el holocausto y se prende. Nada más. No tiene usted que tirarse al suelo, rasgar su cuerpo, caminar punta y codo, golpearse la cabeza. Jamás, nunca. Dios no va a querer eso de usted. Pero este hombre que tenía tanto el poder de Dios, así como Sansón, que se sentía tan bien, ¿sabe lo que ocurre con él? Se desanima. Lo vemos en una cueva un tiempo después encerrado, ahí en una cueva maloliente, oscura, hedionda. Dios tiene que venirlo a visitar. ¿Qué haces aquí, Elías? ¡Ja! Desanimado, Señor. Un rumor. Una mujer que lo quiere matar. Donde te vea te voy a matar. Tú mataste a los 400 profetas Baal que me sirven a mí. Yo te voy a matar a ti. Un rumor. Lo desanimó. Y lo encerró. Como Elías, Sansón tenía la misma fuerza. Pero el desánimo los dejan atrincherados. A Sansón lo mató. Elías tuvo que venir Dios y sacarlo de ahí, de esa cueva. ¿Qué haces aquí, Elías? Sal fuera. Vamos a trabajar. Vamos a esforzarte. ¿Cuántos pastores, líderes, hermanos de la fe, hoy están totalmente desanimados? ¿Producto de qué? Han quedado en el camino. Han quedado botados líderes, grandes hombres de Dios. Producto del desánimo. Nosotros tenemos que aprender de esto, amada iglesia, amados amigos, amados hermanos, lo que ocurre con el desánimo. Por eso en la palabra nos enseña, nos redarguye, nos exhorta a tener control de toda nuestra emoción. Que no nos desanimemos, que sigamos hacia adelante. Y esto fue lo que hizo el pueblo de Dios. Se desanimó en el desierto. Lamentablemente, quedó en el camino. Y no podemos quedarnos nosotros en el camino. Cuando nosotros leemos el libro de Deuteronomio, capítulo 2, del versículo 1 hacia adelante, este libro nos explica claramente lo que es el desánimo. Yo creo que el elemento número 1 del desánimo es cuando nosotros buscamos las bendiciones de Dios por nuestra propia voluntad. Lo que nosotros anhelamos en el corazón. Pregunta, ¿lo anhela Dios? ¿Quiere Dios eso para nosotros? Eso es lo que nos va a tratar de explicar este libro de Deuteronomio. Porque muchas veces nosotros queremos y anhelamos cosas que están acá. Pero Dios lo quiere. ¿Anhela eso para nuestro corazón? Si Dios no lo quiere dar, es porque no es bueno para usted. Por eso no se lo da. Por eso muchas veces nosotros no vemos lo que nosotros queremos. Porque no es bien de parte de Dios. No quiere Dios darnos eso. Miren lo que dice el versículo 1 del libro de Deuteronomio. Dice, luego volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo. ¿Cómo? Como Jehová me había dicho. Estaban felices. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, ¿sabe cómo nos sentimos? Felices, contentos, alegres, dichosos. Con ánimo, porque estamos haciendo la voluntad de Dios. El pueblo escuchó la voz que Dios le habló a Moisés. Y Moisés le dijo claramente, vamos a cruzar el Mar Rojo. El pueblo todo atemorizado iban caminando. Pero veían que el mar estaba detenido. El mar quería volver a su cauce normal. Pero aquí había un control de parte de Dios. ¿Cómo iba el pueblo? ¿Cómo llegó al otro lado? Contento, con pandero, con zampoñas, con arpas, con címbalos, cosas resonantes, con júbilo, con mucha alegría. Pero,
Y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Dios quiere que usted se demore años y años y años y años. ¿Es la voluntad de Dios? ¿Quién le dijo al pueblo que se fuera a este lado? Estaban felices cuando cruzaron el mar. Estuvieron felices cuando llegaron al otro lado. Pero cuando caminaron y rodearon, ¿sabe cuándo viene el problema? Cuando usted hace su voluntad y no la voluntad de Dios. Por eso el pueblo se decepcionó. Por eso el pueblo se desanimó. Por eso el enemigo le quitó la fuerza, la energía, las ganas de pelear, de luchar. Mire lo que es el Salmo capítulo 127, versículo 1. Usted lo conoce muy bien. Mire lo que dice. Si Jehová no edificare la casa, en vano edifica. En vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. En vano. No sirve de nada si no es el Señor quien está trabajando, quien está edificando, quien está velando. Si no está velando Él, no sirve de nada. Todo es en vano. Hay cosas que usted hace por su propia voluntad, no lo va a llevar al gozo, no lo va a llevar a alegría, lo va a llevar al desánimo. Pero cuando hacemos las cosas como Dios dice, nos vamos a ver con mucho júbilo. Nos vamos a ver contentos, alegres, como el pueblo que cruzó el mar. Felices. ¿Cómo llegaron al otro lado? Cantando, con pandero, con danza y alabanza. Primera de Juan, mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Es una palabra que yo creo que nos habla muy claro lo que nos está diciendo Juan. Porque nos habla de la confianza que tenemos en Él. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si nosotros pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Cada oración que partimos, yo le digo, Señor, aquí estamos. Aquí estamos con nuestro oído. Háblanos, Señor. Cuando usted hace la voluntad de Dios, Él nos oye. Y si nosotros sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que usted pida, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, porque son en base a su voluntad. Muchas veces nosotros oramos y pedimos por cosas que Dios no quiere para nosotros. No las va a dar, porque Él sabe muy bien que no nos sirve. No nos sirve, amados míos, no nos sirve. ¿Sabe usted cuándo empezó el desastre para el pueblo? Para el pueblo de Israel. Cuando ellos empezaron a caminar y a caminar. Fue ahí, cuando ellos tomaron su propia decisión, que empezaron a caminar en círculo. Y no pararon. Años y años. Bueno, 38 años, pero no fue tanto. Caminaron, o 40, 2 años más, me parece. 40 años, 38 años en el desierto, más 2 años que estuvieron ahí en algún lugar. Ahí estuvieron vagando y vagando. Ahí empezó el desánimo del pueblo, cuando tomaron la decisión de hacer su propia voluntad. Usted sabe que estos 3 jóvenes, Sadrac, Mesac y Abednego, sabían que la voluntad de Dios es perfecta y agradable. Lo tenían más que claro. Por eso le dijeron al rey, Señor, está bien, lo que Dios quiera. Si Dios quiere salvarnos del horno del fuego, nos va a sacar. Y si Dios quiere que no va a querer sacarnos de ahí, no importa. Nosotros vamos a seguir haciendo su voluntad. Sea que nos quemamos o no nos quemamos, vamos a hacer su voluntad. Póngale más fuego al horno y échenlo. Los 3 salieron vivos. Usted tiene que hacer exactamente lo mismo. Confiar en el Señor, creer en su palabra escrita. Tener ánimo, tener fuerza. Si Dios lo estipula así, lo va a hacer, sí o sí. Con su consentimiento o sin su consentimiento, lo va a hacer igual. Usted tiene que hacer lo que la palabra de Dios le dice, porque usted le va a dar ánimo, le va a dar fuerza. No importa si Dios lo guía a la derecha, no importa si Dios lo guía a la izquierda, tampoco. Haga lo que Dios le dice. Y usted va a vivir una vida de victoria. Va a vivir una vida feliz. Va a vivir una vida contenta, agradable, una vida mucho más placentera. Número 4, cuando nosotros nos desanimamos, cuando nos comparamos con otras personas. Yo creo que aquí es un grave error. Es un grave error cuando nosotros miramos como iglesia a la iglesia de al lado. ¡Oh, qué linda está! La cerámica, las salas de clase, la gente. No podemos compararnos con otras personas.
No podemos compararnos con los demás. Dios le dijo claramente, mire, Dios le dijo claramente al pueblo, los que están aquí no me los tocan. Mire, vamos al libro de Deuteronomio capítulo 2. Muy interesante lo que dice la palabra aquí. Primeramente Jehová le dice claramente a este pueblo. Y rodeamos el tiempo de Seir, el monte de Seir, por mucho tiempo. Mire lo que dice el versículo 2. Y Jehová me habló diciendo, bastante habéis rodeado este monte. Volveos al norte. Pregunta, ¿quién quiere volverse atrás? ¿Quién quiere volver a recorrer el camino que ya caminamos? La decisión del pueblo fue seguir caminando por el lado que ellos decidieron. Versículo 3, versículo 4, y manda al pueblo diciendo, pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros. ¿Cómo no van a tener miedo? Si vienen millones y millones de personas caminando. No son cientos, no son miles. La palabra escrita nos habla que eran millones de personas que venían caminando. ¿Cómo este pueblo, los hijos de Esaú, no iban a tener miedo? Por supuesto que sí. Miren lo que dice el versículo 6. No os metáis con ellos. ¿Por qué? Porque yo no voy a dar la tierra, ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Saúl el monte de Seir. ¿Qué nos está diciendo Dios? No los toquen. No miren la tierra de ellos. No miren sus cosechas ni sus siembras. Nada. Pero me impresiona mucho lo que dice el versículo 6. Mire, si usted tiene su Biblia abierta, Deuteronomio capítulo 2, versículo 6. Compraréis de ellos por dinero los alimentos. Comeréis y también compraréis de ellos el agua y beberéis. ¿Cómo? La voluntad de Dios es perfecta y agradable. ¿Cómo? Si un tiempo atrás, si usted lo lee, usted se da cuenta que el pueblo está hablando que se deprimió, se decepcionó, se desmoralizó en el camino. Están hablando ellos de que claramente no les gustaba lo que Dios les mandaba. Era como muy delgado, poca cosa. Cuando Dios les dio en el desierto el maná, ese maná que venía como un algodón con gusto a sabor a miel. Cuando ellos quisieron el agua, Moisés golpeaba la peña y les daba el agua, brotaba el agua. Si el agua estaba amarga, Dios le hablaba a Moisés y le decía, tira un tronco, y el agua se convertía en agua dulce. Si tenían ganas de comer carne, el cielo se llenaba de codornices y las codornices caían y Dios les decía a Moisés, no guarden, es para hoy, para mañana habrá maná y habrá agua. Y codornices, vamos a ver cuándo van a ver. Pero ahora la Escritura nos está diciendo que Dios le dice a Moisés que compren el alimento y compren el agua que han de beber. ¿Por qué? ¿Por qué Dios les dice que tienen que comprar ahora? Porque el Dios que nosotros tenemos es un Dios de lo sobrenatural. Pero también es un Dios de lo natural. En la cual nos va a decir claramente que hay cosas que nosotros vamos a tener que hacer. Hay cosas que usted va a tener que actuar. Hay cosas que usted va a tener que moverse. Usted va a tener que accionar su vida para que los milagros de Dios caigan. ¿Por qué Dios le habla a este pueblo? Que no se queden aquí, no se queden en esta tierra, no los toquen, no tomen su tierra, no tomen su ganado, no tomen sus mujeres, no tomen nada, porque este es mi hijo. Son los hermanos de ustedes, es su propia familia, son los hijos de Saúl. No me los toquen. Vuélvanse al norte. ¿A dónde se desviaron? Y ahí comenzó la desviación del pueblo. De 40 años en el desierto. Si Dios lo puso a usted en este proceso, usted va a tener que tener fe. Porque Dios lo que tenía, Dios tenía una tierra mucho mejor, una tierra que fluye leche y miel. Dios tenía algo mejor para usted. Lo que usted tiene que hacer es enfocarse en Cristo Jesús.
No mires atrás el fracaso. No lo mire. Aprendamos de los fracasos, aprendamos de los errores. Este pueblo tuvo que volver atrás y aprender de los errores y decir, perfecto, vamos a hacer tu voluntad, Señor. No tenemos otro camino. Lo que Dios le estaba dando no era la tierra hermosa que vieron de aquí, de los hijos de Saúl. Lo que Dios le estaba dando era una tierra de que fluye leche y miel mucho mejor. Pero usted va a tener que luchar, usted va a tener que pelear, usted va a tener que esforzarse y dejar cosas atrás, cosas que hemos perdido. Otro elemento muy importante que nos habla la Escritura aquí, lo que hemos leído, es la paciencia. El pueblo tuvo que empezar a tener paciencia. Uno de los hombres que yo más admiro es Abraham, porque Abraham tuvo paciencia ante una palabra de Dios, que Dios le dijo claramente a Abraham, yo te voy a dar descendencia. Y Abraham esperó hasta los 100 años. 100 años. ¿Quién tiene un hijo a los 100 años? ¿Quién tiene un hijo a los 90 años como Sara, la esposa de Abraham? Qué alegría para Abraham de darse cuenta que Dios sí tenía una promesa para él. Es la misma promesa que Dios tiene para usted. No se desanime. Siga adelante. Váyase por el camino de Dios. No se vaya por el camino de acá. Porque un paso a favor de Dios va a ser de bendición. Acá 1000 pasos acá que no son de Dios, usted va a vivir problemas, dificultades, quebranto y angustia. Yo le invito a que usted sea obediente a la Escritura, sea obediente a la palabra de Dios, porque Dios a usted le va a dar grandes bendiciones para su vida. Grandes logros, grandes ánimos y grandes bienaventuranzas. Yo le pido que usted levante sus manos al cielo en esta mañana y podamos orar. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu gran amor. Gracias te damos porque tú eres un Dios bueno, un Dios maravilloso. Gracias te damos porque tú nos bendices grandemente. Señor, ayúdanos, guárdanos a que podamos, Señor, ser de gran bendición para nuestra vida. Padre, ayúdanos a tener aliento, a tener ánimo, ayúdanos a tener fuerza de seguir adelante, a pesar de las dificultades, del quebranto, a pesar de los problemas, de las situaciones tan adversas. Yo no quiero vivir una vida, Señor, como este pueblo que vagó 40 años en el desierto, Señor, dando vuelta y vuelta por un camino que tú no le dijiste que fuera. Señor, yo quiero vivir mi vida llena de paz, llena de alegría y llena de amor. Padre, oramos en esta mañana para que tú estés con nosotros. Atamos todo espíritu que quiere causar daño, todo espíritu que quiere causar dificultad. Lo atamos en el nombre de Cristo Jesús y declaramos una vida bendecida. Declaramos que tú nos vas a guardar, nos vas a ayudar y nos vas a dar aliento de vida. Nos vas a dar esperanza, ánimo, fuerza y energía para seguir luchando. Tenemos la fe, la confianza que todo este espíritu, Señor, que ha venido a contraer dificultad, a contraer colapso a la tierra, lo vamos a hacer eliminado, lo vamos a echar, lo vamos a eliminar en el nombre de Cristo Jesús y vamos a declarar victoria, victoria. Nos vamos a reunir como antes para alabarte con todo el corazón, con toda nuestra fuerza y con todo nuestro ser. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, amados hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. A tener mucho ánimo, a tener mucha fuerza. Nos vemos la próxima semana, si Dios permite, y tengamos esa confianza en Dios, que Dios es un Dios de victoria, un Dios de alegría, un Dios de esperanza, un Dios de mucha fortaleza espiritual y mental, donde Dios nos va a dar grandes victorias. Con Él las cosas son más fáciles. Así como Sadrach, Mesach y Abed-Negó, lo que Dios quiera, que se haga su voluntad. Y fueron victoriosos. Vieron una vida grande, como muchos hombres de fe. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde.